Carlos II gobernó la mitad del mundo. España, Nápoles, Sicilia, Indias, Austria, Borgoña. El sol nunca se ponía sobre su imperio. Sin embargo, cada mañana, los sirvientes tenían que cortarle la comida como si fuera un niño pequeño. El hombre más poderoso de la tierra no podría masticar un trozo de pan. Pero esto es lo que es realmente loco. Esto no fue un accidente. No se trataba de una enfermedad o lesión casual. Este fue el resultado de un experimento genético de 300 años que su familia llevó a cabo en ellos mismos. Imagínate esto: platos dorados, servilletas de seda, codornices asadas de todo el imperio. Carlos II se sienta a la enorme mesa de caoba. Baba escapando de su boca deformada. Su mandíbula sobresale tanto que no puede cerrarla correctamente. La comida cae de sus labios al plato. Tiene 39 años y necesita ayuda para desayunar. Los sirvientes se mueven a su alrededor con precisión practicada, con la mirada apartada. Han aprendido a no mirar fijamente la humillación diaria de su emperador. Don Manuel, su asistente personal, avanza con una servilleta de seda y acaricia suavemente el mentón del rey, como si estuviera cuidando a un abuelo amado pero roto. Los embajadores extranjeros regresaban a sus cortes con historias de terror. No podían entender ni una sola palabra de lo que decía el rey. Su lengua era demasiado grande para su boca. Los relatos contemporáneos lo describen como alguien que tenía un rostro más propio de una gárgola que de un monarca. Este es el hombre que controlaba las minas de plata del Perú, los bulliciosos puertos de Nápoles, los dorados salones de Viena. El hombre que era dueño de la mitad de Europa y de la mayor parte del Nuevo Mundo no podía gestionar las funciones humanas básicas. ¿Y entonces qué pasó? ¿Cómo la familia más poderosa de Europa creó esto? Tan solo 2 siglos antes, este mismo linaje produjo a Carlos V, un coloso que conquistó el imperio azteca, controló el Mediterráneo y dio forma al destino de las naciones. El nombre Habsburgo significaba poder, inteligencia, autoridad divina. Ahora su heredero no podía pronunciar su propio nombre con claridad. La respuesta está en el romance más peligroso de la historia. El romance de 300 años que la familia Habsburgo mantiene consigo misma. Estamos a punto de viajar a través de 16 generaciones de la realeza europea. Pero esta no es la historia que aprendiste en la escuela. No se trata de batallas ni de territorios. Se trata de una familia que cometió un error crucial una y otra vez. Decidieron que su ADN era demasiado valioso para compartirlo con extraños. Cada generación pagó un precio más alto. Cada matrimonio fue empeorando el problema hasta que finalmente llegó la cuenta íntegramente pagada en aquel comedor madrileño. Encontrarás reyes que no podían gobernar sus propios cuerpos. Reinas que viajaron por España con sus maridos muertos y cadáveres en descomposición. Niños que nacen tan deformados que no podrían sobrevivir fuera del útero. Artistas que documentaron el desastre genético en tiempo real sin siquiera saberlo. Al final entenderás cómo los linajes se convierten en veneno. Cómo el genio político se convierte en un desastre genético. Cómo la búsqueda de la pureza crea las consecuencias más impuras imaginables. Esto es lo que sucede cuando una familia real decide mantener su sangre azul intacta. Cuando eligen el poder por encima de la biología básica. Cuando ignoran la regla más fundamental de la genética: la diversidad es igual a supervivencia. Su experimento de 300 años terminó con el último aliento de Carlos II en 1700. Sin hijos, sin herederos, sin futuro. El león de los Habsburgo españoles extinto. La dinastía más poderosa de la historia europea, destruida por su propio ADN. Bienvenidos al mayor desastre genético jamás documentado. Bienvenidos a la maldición de los Habsburgo. Pero toda historia de terror comienza como un cuento de hadas. Y esta comienza con un joven brillante que pensó que había descubierto el secreto para dominar el mundo. Imagínese a un joven rey mirando un mapa de Europa, dibujando reinos con una pluma en lugar de planificar campañas militares. Mientras sus vecinos levantaban ejércitos y construían máquinas de asedio, él dibujaba árboles genealógicos y contratos matrimoniales.
Este era Maximleón, y el hombre que accidentalmente condenaría su linaje al descubrir que los anillos de boda conquistaban más territorio que las espadas. Austria, década de 1480. Maximiliano tenía un problema. Un pequeño reino alpino, con Francia pisándole los talones desde el oeste, el Imperio otomano expandiéndose desde el este y los príncipes alemanes peleándose por cada pedacito de territorio. Podría haber elegido el camino tradicional. Levanta ejércitos, declara guerras, arruina su tesoro librando batallas. En cambio, hizo un descubrimiento revolucionario. El matrimonio era más barato que la guerra. ¿Por qué desperdiciar miles de soldados cuando puedes ganar reinos enteros con una sola boda? ¿Por qué gastar fortunas en máquinas de asedio cuando un enfrentamiento bien ubicado podría abrir las puertas de la ciudad? Maximiliano miró el mapa de Europa y lo vio de manera diferente a todos los gobernantes que lo precedieron. Vio un rompecabezas gigante que podía resolverse con anillos de boda en lugar de espadas. Así que empezó desde abajo. Casó a su hijo Felipe con Juana de Castilla. Una boda y de repente la familia Habsburgo tenía derecho a reclamar España. Luego dispuso el matrimonio de su nieto Carlos con Isabel de Portugal. Otra boda, otro reino añadido a la colección. Dejad que otros hagan la guerra. Feliz Austria, cásate. El lema familiar no era solo un ingenioso juego de palabras. Fue la base de una estrategia que transformaría el mundo. Los resultados fueron embriagadores. Cada matrimonio entre primos traía consigo nuevas tierras, nueva riqueza, nuevo poder. Los territorios se expandieron sin una sola batalla. Tesoro llenado sin vaciarse. Otras familias reales comenzaron a copiar el enfoque de los Habsburgo. Pronto, la nobleza europea parecía una gran reunión familiar. Hacia el año 1500, encontrar un cónyuge real adecuado significaba consultar los propios cuadros genealógicos. Los primos hermanos se convirtieron en parejas estándar. Los primos segundos eran prácticamente desconocidos. El concepto de casarse fuera de la red familiar extendida no solo parecía innecesario sino peligroso. ¿Por qué arriesgarse a introducir sangre extranjera en un sistema que funcionaba tan perfectamente? El árbol genealógico de la familia Habsburgo comenzó pareciéndose más a una escalera recta con muy pocas ramas que se extendían hacia afuera. ¿Pero a quién le importaba? La estrategia estaba funcionando brillantemente. Su imperio fue creciendo con cada generación. Su influencia se extendió a través de los continentes. España, Austria, Países Bajos, partes de Italia, trozos del Nuevo Mundo. En los territorios de los Habsburgo el sol literalmente nunca se ponía. Maximiliano murió en 1519, convencido de haber creado la fórmula perfecta para el poder eterno. Su nieto, Carlos V, heredó más territorio que cualquier ser humano en la historia. El experimento genético de los Habsburgo tuvo el comienzo más exitoso imaginable. Estaban tan ocupados ganando el juego político, que olvidaron que estaban jugando con ADN. Y el ADN siempre lleva la cuenta. Y por un momento brillante, pareció que la loca estrategia de Maximilian había creado un dios entre los hombres. Imagínate heredar la mitad del mundo a los 16 años y ser lo suficientemente inteligente como para gobernarlo todo. Imagínese al niño con mayor patrimonio fiduciario, excepto que su herencia incluía España, Austria, el Sacro Imperio Romano Germánico, los Países Bajos, partes de Italia y la mayor parte del Nuevo Mundo. Este era Carlos V, el niño mimado que demostró que la estrategia del matrimonio familiar funcionaba a la perfección. Casi. Nacido el 24 de febrero de 1500, Carlos no fue solo el símbolo de la ingeniería genética de los Habsburgo. Él fue la prueba definitiva de que la fórmula del matrimonio familiar funcionaba. Imagínese el día de la herencia de este niño. Tiene 16 años y le han entregado las llaves del imperio más grande de la historia de la humanidad. España y todos sus territorios del Nuevo Mundo, Austria y el Sacro Imperio Romano Germánico, los Países Bajos y Borgoña, partes de Italia, rutas comerciales que abarcan 3 continentes, las minas de plata del Perú, las islas de especias de Filipinas. Si pudiéramos teletransportar a Charles F. Kennedy a la actualidad,
Haría que Jeff Bezos pareciera que tiene un puesto de limonada. Pero lo que hizo que todos pensaran que la estrategia de los Habsburgo era pura genialidad fue lo siguiente. Charles no solo era rico. Era capaz, inteligente, políticamente astuto y un genio militar. El hombre podía hablar 6 idiomas con fluidez, negoció tratados de paz que duraron décadas, dirigió ejércitos que conquistaron el imperio azteca y reformó el sistema legal del Sacro Imperio Romano Germánico. Los relatos contemporáneos lo describen como el monarca renacentista ideal. Mandíbula fuerte, habla clara, mente aguda, todo lo que uno desearía de un gobernante que controlara la mitad del mundo conocido. Y por supuesto, siguió el manual familiar a la perfección. En 1526 se casó con su prima hermana, Isabel de Portugal. Golpe maestro político. La unión puso las rutas comerciales portuguesas bajo el control de los Habsburgo, aseguró la península ibérica y evitó la expansión francesa en Iberia. Isabella era bella, inteligente, compartía su visión política. Su matrimonio produjo múltiples herederos. El futuro de la dinastía parecía absolutamente seguro. Todas las cortes europeas miraban a Carlos e Isabel y pensaban, así es como se construye un imperio. Pero si sabías dónde mirar, ya se veían pequeñas grietas. Vea los retratos familiares de esta época. Tison pintó a Charles varias veces. Mira atentamente esas obras maestras. ¿Observas algo en la mandíbula? Solo una ligera protuberancia, apenas perceptible. Nada que dañe su apariencia o función. Justo lo que Courtias llamaba el look familiar. Isabella también lo tenía. Esa misma mandíbula sutil de los Habsburgo. Sus hijos lo heredaron, pero un poco más pronunciado. Todavía nada dramático. Todavía dentro del rango de rasgos nobles normales. Los médicos del tribunal llevaban registros médicos detallados. Cosas de rutina en su mayoría, pero si lees entre líneas, surgen patrones. Una mortalidad infantil más alta que el promedio, más abortos espontáneos de lo esperado. Niños que vivieron pero lucharon con problemas respiratorios. Desarrollo del habla que llegó más tarde de lo normal. Nada alarmante para los estándares del siglo XVI. La mortalidad infantil fue brutal para todos. Los conocimientos médicos eran primitivos. Además, los niños sobrevivientes eran lo suficientemente sanos, lo suficientemente fuertes, lo suficientemente inteligentes para continuar la dinastía. Carlos V gobernó durante 40 años y se retiró voluntariamente en 1556, algo sin precedentes que un monarca renunciara al poder en vida. Pero estaba exhausto. Gestionar un imperio tan grande con una tecnología tan primitiva lo había agotado por completo. Repartió sus territorios entre su hijo Felipe II y su hermano Fernando. Fue a vivir a un monasterio español. Pasó sus últimos años en oración y reflexión. Murió en paz en 1558, convencido de haber dejado a sus herederos la mayor herencia de la historia de la humanidad. Y según todos los parámetros disponibles en ese momento, Felipe II había heredado el imperio español en su apogeo absoluto. La plata que fluye de las minas americanas. Rutas comerciales que conectan Europa con Asia. Tecnología militar que hizo a los ejércitos españoles prácticamente imparables. El experimento genético de los Habsburgo parecía la estrategia real más exitosa jamás ideada. Pero la genética trabaja en plazos más largos que la política. La factura estaba acumulando intereses. Cada generación, la deuda genética se hacía mayor. Lo que parecían rasgos familiares eran en realidad daños genéticos que se agravaban silenciosamente en segundo plano. Carlos V le pasó la corona a su hijo, pensando que había resuelto el enigma del poder eterno. No tenía ni idea de que acababa de entregarle a Felipe II una bomba de tiempo genética con una mecha muy larga. El cuento de hadas estaba a punto de convertirse en algo mucho más oscuro. Pero para entender cómo se construyó esa bomba de tiempo genética, tenemos que retroceder en el tiempo y conocer a la mujer que mostró las primeras grietas en la fachada de los Habsburgo. Imagínese a una reina atacando a la amante de su marido con unas tijeras,
cortándole el cabello a la mujer en un ataque de celos mientras toda la corte observaba con horror. Imaginemos ahora a esa misma reina años después viajando a través de España a medianoche con el cadáver en descomposición de su marido muerto, negándose a enterrar al hombre al que amaba demasiado. Esta era Juana de Castilla, la primera víctima de la genética de los Habsburgo, disfrazada de princesa perfecta del Renacimiento. Antes de que Carlos I se convirtiera en el niño mimado de la ingeniería genética, su madre ya había mostrado al mundo lo que sucedía cuando el ADN de los Habsburgo empezaba a contraatacar. En el papel, Juana era todo lo que una princesa renacentista debería ser. Inteligente, bella, culta en varios idiomas, destinada a gobernar Castilla, uno de los reinos más poderosos de Europa. Sus padres, Fernando e Isabel, acababan de expulsar a los musulmanes de España y financiar el viaje de Colón al Nuevo Mundo. La familia estaba en plena forma, pero había algo diferente en las respuestas emocionales de Joana. Al principio no era obvio, solo intensidad donde otros mostraban moderación, obsesión donde otros mostraban interés, amor que se parecía más a posesión. Su matrimonio con Felipe, el apuesto de Borgoña, debería haber sido otro triunfo político de los Habsburgo. Dos linajes poderosos uniendo fuerzas. Philip era hermoso, carismático y tenía conexiones políticas. Joana quedó prendada desde su primer encuentro. Completamente, total y peligrosamente enamorado. Philip, no tanto. Trató el matrimonio como un acuerdo comercial. Tuvo aventuras amorosas abiertamente, pasó meses fuera de la corte, apareció el tiempo suficiente para dejar embarazada a Joana y luego desapareció nuevamente. Para la mayoría de las esposas reales de la época, esto habría sido doloroso pero manejable. Entre la nobleza la infidelidad era prácticamente algo esperado. Pero el cerebro de Joana no estaba preparado para algo manejable. Cuando Philippe no estaba, ella caminaba por los pasillos del palacio durante horas, se negaba a comer y entraba en rabietas que aterrorizaban a los sirvientes. Cuando él regresaba, ella se aferraba a él desesperadamente, rogándole que no la volviera a dejar. Sus celos se hicieron legendarios. En una ocasión atacó a una de las amantes de Philippe con unas tijeras, cortándole el cabello a la mujer en un ataque de ira. Los médicos de la corte lo llamaron melancolía. Los psiquiatras modernos pueden reconocer síntomas de trastorno obsesivo-compulsivo, ansiedad severa y posiblemente trastorno bipolar. Pero en 1506, la salud mental era un castigo divino o una posesión demoníaca. Luego, Philippe murió repentinamente a los 28 años y el dolor de Joana se transformó en algo que desafió toda comprensión. Ella se negó a permitir su entierro. Imagínate esta escena. Juana ordenó embalsamar el cuerpo de Felipe y colocarlo en un ataúd de plata adornado, para luego cargar el ataúd en un carruaje y comenzar una macabra peregrinación por la campiña española. Durante meses, esta caravana real recorrió pueblos y zonas rurales. Joana se vistió con ropa negra de mañana y se negó a viajar durante las horas del día. ¿Por qué solo de noche? Porque Joana creía que, como viuda, no debía ser vista por otros hombres. Incluso en la muerte, sus celos por Philippe la consumieron. Ella estaba protegiendo su cadáver de posibles rivales. En los monasterios e iglesias, ordenaba que abrieran el ataúd para poder besar el rostro en descomposición de Felipe. Los sirvientes observaron con horror cómo su reina hablaba a los restos podridos como si pudiera oírla. Ella arreglaba sus ropas mortuorias, cepillaba su cabello deteriorado y se acostaba junto al ataúd para dormir. Los meses se convirtieron en años de esta grotesca peregrinación. Joana vaga por España con su marido muerto, negándose a aceptar la realidad, perdida en un dolor tan profundo que rayaba en la psicosis. Su padre, Fernando, vio una oportunidad. Si Juana estaba loca, no podría gobernar Castilla. Podría tomar el poder como regente. Fernando difundió historias sobre su condición en las cortes europeas. Su hija no tenía una enfermedad mental. Estaba poseída por demonios, no era apta para gobernar y era peligrosa para el reino. En 1509, Fernando hizo que Juana fuera confinada en el convento real de Tordesillas.
Ella tenía 30 años. Pasaría los siguientes 46 años de su vida encerrada en habitaciones cada vez más pequeñas y oscuras. La historia oficial es que estaba demasiado loca como para que le permitieran salir en libertad. La realidad era más complicada. El comportamiento de Johanna fue extremo. Pero gran parte de su locura parecía empeorar bajo el confinamiento. Aislada de la luz solar, del contacto humano y de la dignidad básica, se deterioró aún más. Los guardias informaron que pasó semanas sin bañarse, con la ropa hecha jirones y gritando durante horas. Su hijo, Carlos V, cuando se convirtió en rey, continuó el encarcelamiento. Politicamente convenient. Una madre loca no podía desafiar su autoridad ni causar problemas diplomáticos. Es mejor mantenerla encerrada, en un lugar seguro y fuera de la vista. Juana murió en 1555, todavía prisionera, todavía oficialmente loca. Había sido borrada de la memoria pública décadas antes, descartada como una loca incómoda en lugar de reconocida como potencialmente la primera víctima documentada de la enfermedad mental genética de los Habsburgo. Pero esto es lo que hace que su historia sea verdaderamente trágica. Los historiadores modernos que estudian su caso creen que Johanna no nació loca. Ella nació genéticamente vulnerable. La intensa desregulación emocional, las conductas obsesivas, la incapacidad para afrontar el estrés. Todos estos podrían ser síntomas de trastornos psiquiátricos hereditarios que se vuelven más comunes en poblaciones consanguíneas. La tragedia de Johanna no fue solo personal. Fue un anticipo de las atracciones que vendrían para todo el linaje de los Habsburgo. La tragedia de Johanna fue solo el comienzo. A medida que el experimento genético de los Habsburgo continuó, se cobró víctimas que nunca tuvieron elección sobre su destino. Niños nacidos en un sistema que valoraba su linaje más que sus cuerpos. Imagínese al artista más famoso de España colocando cuidadosamente a una niña de 5 años para su retrato. Diego Velázquez, maestro pintor de la corte real, ajusta el elaborado vestido de seda de la pequeña Margarita Teresa y acomoda sus diminutas manos en ese preciso momento. Pero mientras estudia su rostro a través de los ojos del artista, ve algo que lo hace detenerse. El niño es hermoso. No hay duda. Pero hay algo en esa mandíbula, esos ojos distantes, la forma en que mantiene la cabeza ligeramente inclinada como si respirar requiriera un esfuerzo consciente. Se trataba de Margarita Teresa de España, nacida en 1651, y ya estaba prometida a su tío Leopoldas, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ella tenía 5 años. El maestro artista era demasiado hábil para ignorar lo que veía, pero demasiado diplomático para enfatizarlo, así que pintó la verdad sutilmente. Mire su obra maestra, Las Maninas, y verá a una dulce niña con un elaborado vestido de corte.